Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen continuidad con los elementos que han sido pauta toda esta semana, porque al fin y al cabo, hoy es viernes. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bovis. Ese deseo de paz que se ve tan frustrado en varias latitudes, ¿no? Y especialmente lo que tiene que ver con Tierra Santa, donde coincidimos los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Bueno, hoy el tema de Ucrania sigue presente, el tema de las relaciones este-oeste como si fuera ya lo que es un lugar común, ¿no? Una neo-guerra fría o como si fuera la continuidad de lo que tal vez nunca superamos. Pero también hay que tener en cuenta que lo que ocurre allí se refleja también en las cumbres que tienen lugar, por ejemplo, en Milán, en el norte de Italia, y la gente está muy preocupada en el ámbito europeo con las relaciones este-oeste, entre otras cosas por todo el gas, los combustibles estratégicos que pasan por los grandes oleoductos, gasoductos de Ucrania hacia Europa. Y es lo que les decíamos ya desde hace un tiempo, ¿no? Se acerca invierno. Todos sabemos aquello del general invierno, ¿no? Pero aparte de eso, Europa, la parte más sensible afectada por esta situación, enfrentando el final de la etapa más o menos cálida, enfrentándose a la crudeza de un invierno europeo en esas latitudes, sin los elementales y necesarios combustibles para calefacción, es un verdadero drama, que en este maravilloso clima de la República Bolivariana de Venezuela, donde todo el año hay playas, todo el año hay bikinis, todo el año hay flores, no lo entendemos de cerca si no lo hemos vivido, ¿no? Ese es un dramón humano. Pero bueno, es el colateral, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, y esto ciertamente tiene mucho que ver con lo que se ha manejado hoy en las cumbres, ¿no? Esto es interesante. Llega Vladimir Putin, interesante ese maletín, ¿no? ¿Qué creen que va ahí? ¿Los códigos nucleares? No lo pueden tener lejos, tiene que estar al alcance de la mano. Pero además no es el único, ¿no? Ya veremos cómo cada uno de los grandes representantes de las potencias que se reúnen aquí tienen diferentes lecturas. Vladimir Putin, aunque vista de civil, siempre parece que hace orden cerrado cuando camina, ¿no? Europa está presionando para un entendimiento entre Rusia y Ucrania ante la posibilidad de un invierno sin gas. Vieron el tamaño de los carabineros, ¿no? Los eligen por la estatura, entre otras cosas. Bueno, ha estado bien, ha sido positivo. Estas han sido las primeras palabras de Vladimir Putin. Ahí va Hollande. Y estaban todos los pesos pesados. ¿Quién va aquí? Bueno, junto al presidente de Francia siempre va el attaché militar. Y ese sí, aparte de la agenda de lo que va a tratar, siempre llevan allí el maletín con los códigos nucleares, la force de frappe de la época del general Charles de Gaulle, ¿no? Todos tienen sus características, vean esto. Todos llegan en limusinas blindadas, discretas, pero ahí llega la señora Merkel, sin tanto protocolo, aparentemente muy suelta de cuerpo, pero cuando uno ve las imágenes, las analiza, vieron ese que venían, todos los que van con la chaqueta abierta porque adentro llevan algo, ¿no? Ahí parece que fuera sola, ¿no? Ahora, vean este otro ángulo. Cuando uno analiza las imágenes aparecen las realidades, ¿no? Una verdadera muralla de escoltas que la va cubriendo, pero que no se notan en otras tomas. Desde luego, con tanto jefe de gobierno, la seguridad era un punto esencial. From the European Union side, we have offered to continue. Barroso, después de que Vladimir Putin dijera buongiorno, Barroso dice, desde el punto de vista de la Unión Europea hemos ofrecido continuar nuestras conversaciones, sobre todo en términos de energía, por lo que habrá hoy, a nivel de expertos, las reuniones entre Rusia, Ucrania y la Comisión Europea en relación con la preparación de la reunión de la próxima semana en Bruselas
para tratar de encontrar una solución para la cuestión energética entre Ucrania y Rusia. Todo el mundo quería más declaraciones, muy discreto, muy medido todo esto porque no había mucho margen para equivocarse, ¿no? La gente pasaba, saludaba y en general evitaban declarar. Ahí venía Matteo Renzi, Federica Mogherini, luego, bueno, David Cameron también se mandó alguna para consumo a bordo, ¿no? Porque en casa hay que mantener a los electores más o menos firmes, ¿no? Todo esto en territorio súper controlado, con extremas medidas de seguridad, pero donde nadie dejaba nada al azar. Cuando finalmente lo consideró oportuno, dijo, bueno, fue una reunión positiva porque era tanto con el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania, Vladimir Putin, dijo claramente que no quiere un conflicto congelado, que no quiere una Ucrania dividida. Pero si ese es el caso, entonces Rusia ahora tiene que tomar las acciones para poner en práctica todo lo que se ha acordado al respecto de todos los acuerdos y solo reconoce un conjunto legítimo de las elecciones ucranianas. Si esas cosas no ocurren, entonces es claro que la Unión Europea y el Reino Unido incluido debemos mantener en su lugar las sanciones y la presión, de manera que no tenemos ese tipo de conflictos en nuestro continente, no los queremos tener. Bueno, conferencia de clausura en la cumbre que tenía lugar aquí. Presidente de la ABI, Andrej Berzin, el de Eslovaquia, ministro de Relaciones Exteriores, Miloslav Lajčák. También estaban el enviado especial de Pakistán y el canciller Sayed Tarin Fatemi, varios del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, pasándole el conjunto de banderas a su sucesor, presidente de Mongolia, Shakyakin Elbedork, presidente vietnamés Nguyen Thanh Dung, también estaba el representante chino, Li Keqiang, y el presidente de Mongolia, Shaka Elbedork. Herman Van Rompuy le tocaba decir algo al respecto en medio de esta movida y ajetreada agenda, donde todo el mundo quiere llegar al invierno europeo sin el drama del mínimo de calefacción, ¿no? Acá transfieren el poder al nuevo que mencionábamos y con él todas las banderas de los países miembros. A este sentido, el Herman Van Rompuy declaraba: una serie de importantes iniciativas están en camino y tenemos que fomentar el control de la energía. Europa necesita crecimiento y necesita también el crecimiento de los países asiáticos para poner en marcha su economía. Y Asia, a su vez, necesita inversión y tecnología de los mercados europeos. Aquí se encontraban Oriente y Occidente. El encuentro entre Putin y Poroshenko ha insistido también el primer ministro italiano Matteo Renzi, el presidente François Hollande de Francia y la canciller Merkel y el premier Cameron y el presidente de la Comisión Europea Barroso tras la reunión celebrada en la delegación de gobierno en Milán. Tenemos que hacer sinergia. Europa necesita crecimiento de Asia para poner en marcha su economía y Asia necesita inversión y tecnología de los mercados europeos, decía Van Rompuy. Por su parte, el primer mandatario galo, François Hollande, esta importante reunión entre los países de Asia y la Unión Europea se dirige básicamente a apoyar el crecimiento, ya que es el tema principal en juego para Asia y Europa, y hacer frente a una serie de peligros a que nos enfrentamos todos, en particular hacer frente al terrorismo, y finalmente a prepararnos para la conferencia que se va a realizar en París en diciembre sobre el cambio climático. De pouvoir préparer dans de bonnes conditions la conférence qui va se tenir à Paris au mois de décembre sur le climat. En medio de esta cumbre, Stanislav Sigolko, vocero del presidente de Ucrania, aprovechaba la oportunidad para poner los puntos sobre las IES. Interesante la fluidez con que se manejaron tantos grupos de seguridad, tantas escoltas,
tantos jefes de gobierno en un área tan concentrada y pequeña, ¿no? Como les decía, el vocero de Ucrania, Zygolko, Sviatoslav Zygolko, decía: en las negociaciones de la mañana se hizo hincapié en que el acuerdo de Minsk debe ser implementado. También se destacó que la integridad territorial de Ucrania debe ser plenamente respetada. Varias conversaciones multilaterales se llevarán a cabo a la 1 de la tarde en Milán. Esto lo decía al finalizar la ronda de negociaciones de la mañana, ¿no? Paralelamente había una minicumbre aquí, ¿no? Putin y Poroshenko abordaban la crisis ucraniana con los líderes europeos y se habían reunido Merkel, Hollande, con Putin y con Petro Poroshenko de Holanda. Los que estaban sin un minuto de tranquilidad eran los escoltas. Vean esto. Las camionetas súper blindadas con todos los comandos y fuerzas especiales. Y este hotel era uno de los lugares más seguros de toda Europa en las últimas 24 horas, ¿no? Todas elegantes limusinas, pero todas blindadas, y escoltas corriendo por todas partes. Todos los que ven con el saco, con el pató abierto, ya saben, para meter mano rápidamente a cualquier circunstancia, ¿no? Todos, como habrán visto, sin abotonar los sacos, o como decimos en Venezuela, los paltó. Vean ese, casi que le falta, está tenso, sumamente tenso. Puntos críticos, ¿no? Bajar de un blindado hasta entrar al área segura. Por lo tanto, ahí vean lo que le decíamos de las camionetas blindadas, ¿no? Estos ni siquiera muestran la cara. Son tropas de élite, pero ni siquiera muestran la cara en esas circunstancias, ¿no? Y por supuesto, la puerta de atrás abierta para cualquier eventualidad, pese a que están en un área súper controlada. Esa es la sana paranoia que hay que tener para cumplir con la misión de la seguridad de los jefes de Estado y de gobierno. Bueno, Putin y Poroshenko abordaron la crisis ucraniana con los líderes europeos, eso era impelable, ¿no? Y ahí van, Hollande ingresando, infalible, el attaché militar con los códigos nucleares atrás, la force de frappe de la época del recordado y respetado general Charles de Gaulle, que los volvió a poner en su lugar después de haber sido ocupados y ninguneados durante la Segunda Guerra, ¿no? Vean esto, pululan los elementos de seguridad. Y por ahí, entreverados, las figuras que son los protagonistas. Como les dije, hubo una cumbre y una minicumbre. Ahí llega Poroshenko, una sonrisa ni por casualidad, la agenda no da para eso. Merkel, Hollande, Putin, Poroshenko, todos los cuartos bates, los pesos pesados acá entrando al hotel. Y en la cita en la prefectura de Milán, en las márgenes de la cumbre del Foro Asia-Europa, ASEAN, se abordó también el seguimiento a los acuerdos de Minsk, firmados el pasado 5 de septiembre entre las fuerzas gubernamentales ucranianas y los separatistas prorrusos. Tuvieron presente también, por supuesto, François Hollande, Angela Merkel, el primer ministro británico David Cameron, los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, Herman Van Rompuy y José Manuel Durão Barroso. Según el Kremlin, la reunión de Milán constató los muchos desacuerdos y la falta de entendimiento sobre Ucrania, esta es la bilateral, ¿no? Putin-Poroshenko, entre el presidente ruso y su homólogo ucraniano y los líderes europeos. Asimismo, Rusia se quejó de que algunos líderes europeos carecen de objetividad, en palabras del portavoz de Putin, Dmitry Peskov. Algunos de los participantes no mostraron ninguna voluntad de analizar la situación en Ucrania de forma objetiva, dijo. Y Putin, en la rueda de prensa, dijo lo suyo. Estamos de acuerdo con los socios ucranianos sobre las condiciones de renovación de los suministros de gas a Ucrania, al menos para el periodo del invierno. Negociamos en todos los parámetros de este acuerdo. Nuestros socios europeos, como ya he dicho antes, tenían que prestar un hombro para Ucrania. Esto es un hecho evidente, pero estamos tomando un riesgo.
Hemos tomado este riesgo y lo hemos asumido. Ese riesgo está sobre nosotros. Los europeos también se comprometen, por lo menos, a asumir algo de ese riesgo. En cuanto a otros temas, Vladimir Putin dijo, hay reservas suficientes para ajustar la tasa de la moneda nacional. No veo posibilidad de cambios dramáticos. Estoy seguro de que con el ajuste del precio del petróleo, el tipo de cambio de la moneda nacional también se ajustará a las circunstancias. Хочу отметить, что эти договоренности, к сожалению, не полностью. El punto de giro es tratar de resolver la situación en Ucrania. Deben ser los acuerdos de Minsk. Quiero enfatizar y hacer hincapié en que estos acuerdos no se aplican plenamente por cualquiera de los lados. Bueno, en el corredor del hotel, todo el mundo buscando una mini entrevista al paso. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, daba alguna declaración. Todo el mundo intentando, al menos en algún momento, lograr algo para alimentar la pauta del día. Todos los medios de Europa pendientes y los de no Europa también. Medidas de seguridad in extremis, como pueden ver. No era un día fácil para los periodistas, pero aquí Poroshenko sí decidió hablar. Esbozó una leve sonrisa. Fueron más de 2 horas de conversaciones, apenas terminamos, y se tomaron 3 decisiones claves. En primer lugar, todas las partes deben seguir firmemente la exposición de Minsk, en esto coincide con Putin, ¿no? Y se concentrarán los esfuerzos en la forma de aplicar los 12 puntos sin excepción. Segundo, las elecciones locales que tienen que tener lugar en Donetsk se basarán solo en la ley firmada ayer. Las elecciones deben tener lugar en el territorio que figura en el protocolo de Minsk, tal como fueron definidos los puntos el 19 de septiembre. Y en tercer lugar, hemos realizado algunos progresos limitados en el tema del gas. Nosotros hemos puesto de acuerdo sobre los principales parámetros del contrato y ahora estamos continuando las conversaciones sobre los recursos para cubrir el déficit de los fondos necesarios para financiar el contrato. Yo espero que tengamos más noticias después de las 5 de la tarde hoy mismo. Ми домовилися про основні параметри контракту і зараз завершується домовленість щодо джерела покриття дефіциту необхідних коштів для фінансування контракту. Я сподіваюся. Mientras esto corría en la cumbre más que tensa por las extremas medidas de seguridad, vean que van todos en un cordón de seguridad y aún así en un área súper cerrada están muy tensos. Lo que era el desfile permanente de las bilaterales, los encuentros, las idas y venidas. Realmente los círculos de seguridad eran impresionantes. Mientras tanto, con mayor o menor asiduidad, las cosas eran seguidas a la distancia desde Ucrania. Poroshenko siempre bastante parco, agendas complicadas, necesidad de resultados, trabajo contra reloj, infinidad de escoltas pretendiendo que no lo son. La realidad en el terreno en Ucrania era esta. Todo el día, el sonido de los disparos de armas pesadas, de armas automáticas, de artillería y el humo como consecuencia. La gente en la calle en Donetsk, Valentina,
una de las residentes. Откровенно говоря, я не верю Порошенко, потому Si что te digo la verdad, no creo en Poroshenko, porque ya sabes, él dice una cosa, pero nos dimos cuenta de que está haciendo una cosa diferente a las que dice. бомбежки, Todos los días oímos los bombardeos. Hubo un alto el fuego, pero no hay nada nuevo, no hay cambios. изменений никаких нет. Otro residente, Alexander. La gente de alguna manera sigue lo de Milán, ¿no? И пусть разговаривают и общаются. Creo que la reunión en Milán es muy necesaria, deben tener una conversación, В чем-то уступать. pero normal, en lenguas normales. Tendrán que hacer alguna concesión a los demás y entenderse entre sí. Я думаю, что Vamos a encontrar la comprensión mutua entre los países y entre ellos mismos. Creo que todo debe ser resuelto de una manera normal y pacífica, no hay otra. Мы надеемся все-таки, что у него проснутся какие-то человеческие качества. Yelena dice, esperamos que algunos sentimientos humanos normales se despierten en él, se refería a Poroshenko, porque él también es humano, él también tiene hijos. Pero dudo mucho que él tenga todas las buenas sensaciones para nosotros y para Donetsk. Nuestras esperanzas están más con lo que haga Putin. Ну, я думаю, с любым человеком можно договориться. Ina diciendo, creo que él, Poroshenko, puede encontrar un compromiso con nadie. Tiene que quererlo. Y hasta ahora no veo que estén dispuestos a hacer concesiones. Luchar es beneficioso para todos, incluyendo a Poroshenko, al parecer en este clima extraño. Mientras tanto, en París, el foro económico y la gente en la foto de familia. La Organización Internacional del Trabajo con Guy Ryder a la izquierda, el Fondo Monetario Internacional con Christine Lagarde, Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Este sí declaró, luego lo hizo François Hollande y también Christine Lagarde, por supuesto, como titular del Fondo Monetario Internacional. Ficha de Estados Unidos desde su adolescencia, Christine Lagarde. ¿Qué decía Ángel Gurría? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la réunion de lundi à Berlin, vos ministres de... Consideramos que estas reformas, si se aplican al final, podrían aumentar el potencial de crecimiento de un cuarto adicional en los próximos 5 años y una tercera parte en 10 años. Esto representaría un aumento de alrededor de 0,3 puntos por año durante 5 años y llegar alrededor de 0,4 puntos por año más allá de una década. Pura tecnología. Esto no le dice nada al hombre de la calle, ¿no? Près de 0,4 points par an sur 10 ans. Jerga burocrática, aburridísima, pero ahí es donde se bate el cobre. François Hollande decía, la OSDE acaba de realizar un ejercicio difícil que es evaluar cuál es el impacto de estas reformas. Miro estas cifras con mucha cautela, incluso si le da un sentido a lo que estamos haciendo. Oye, incluso si le da un sentido a lo que estamos haciendo. Es cierto que gracias a esas reformas, aquellos que se han comprometido, los que se han anunciado y algunos que no se han tenido en cuenta, podemos tener tal vez más crecimiento y es verdad que políticamente vamos a tener que esperar varios años para que esto tenga un impacto. Es decir, él no lo dijo, para que el hombre de la calle tenga fe en que algo va a pasar. Christine Lagarde, Fondo Monetario Internacional. Por lo general, el FMI no comenta las variaciones del mercado, sobre todo en un muy corto plazo. Pero teniendo en cuenta las variaciones que hemos visto en los últimos días, que no puedo dejar de pensar que estamos frente a una corrección del mercado y tal vez, al menos en esta etapa, una sobrereacción. Bla, bla, bla. Pura jerga tecnócrata. El inglés Kim Jong-un, jefe del Banco Mundial, en excelente inglés, era un poco más concreto. Estoy muy agradecido al gobierno de Estados Unidos, Reino Unido y Francia para intensificar y asumir la responsabilidad, pero yo todavía no creo que el mundo ha comprendido el verdadero riesgo a la baja, no solo para la economía de África Occidental, sino para la economía global, y todavía estamos perdiendo la batalla contra el ébola, a pesar de grandes esfuerzos. The outbreak where it lies. Esta tarde vamos a dar otro gran empuje a este momento de conversación y esperamos avanzar en la dirección correcta. Pero hay que detener el brote donde se encuentre. Mientras tanto, en Berlín,
Alemania propone retirar el carnet de identidad a islamistas que quieran unirse al ejército islámico. Se sabe que hay más de 2.000 europeos combatiendo allá y 450 habrían salido de Alemania, ¿no? Ministro del Interior de Alemania, Thomas de Maizière, lo decía así: extremadamente preocupante cada país pensando solo en sus fronteras y no pensar lo suficiente como el Reino Unido, Estados Unidos y Francia acerca de detener este brote. Y este documento de identidad, podríamos retirarlos. Al menos 450 radicales han estado en los últimos meses, han salido de Alemania en dirección a los países árabes, sobre todo a Siria e Irak. Si bien ya se les puede retirar el pasaporte a los extremistas, estos muchas veces no parten directamente de Alemania hacia sus países de destinos, sino que pasan primero por otros países europeos a los que pueden entrar solo con un carnet de identidad. Así, por ejemplo, pueden viajar a Turquía sin pasaporte y de allí continuar a Siria. El ministro alemán explicó: tras retirar el carnet, se les dotará de un documento de identidad suplementario. De Maizière argumentó que junto al peligro de que se unan al yihadismo en el norte de Irak y Siria, esos individuos suponen un gran peligro para la seguridad. Así las cosas, esto va de declaración en declaración, pero la realidad en el terreno es que nadie puede controlar esta cantidad de fuerzas aleatorias, no regulares, y que tienen poco que ver con las fuerzas que responden a los mandos naturales. Eso se le ha ido de las manos. Y el tema en el Medio Oriente es una muestra de lo que puede venir eventualmente a la propia Europa, ¿no? Veamos la realidad de los mercados. Mientras revisamos los monitores, no hay nada que supere o mejore lo que tenemos previsto para ustedes en el segundo bloque. Si no fuera así, lo bajaríamos de inmediato y lo comentaríamos y traduciríamos para ustedes. Bueno, realidad de los mercados: precio del crudo venezolano a la baja, 77,65. En igual tendencia toda la cesta de la OPEP, que cerró a 81,17. El West Texas, sin embargo, compensa un poco, se bulló y cerró a 83,7 centavos. El Brent del Mar del Norte en igual tendencia, 86,06. El precio del oro a la baja, 1.235,65 la onza Troy. Lo mismo el café, 210,60 el quintal. El cobre, 6.500 redondos la tonelada a la baja. En igual tendencia el níquel, 15.315 la tonelada. Y el euro, 1,27 estable respecto a la divisa estadounidense. Los monitores no muestran nada que superen lo que tenemos previsto para ustedes. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se lo pierdan. Segundo bloque muy interesante. Ya volvemos. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Atomum, el espacio informativo, científico y tecnológico, con la conducción de Dani Pérez. Conoce el lado humano de la tecnología, la ciencia al servicio de los pueblos. Atomum, todos los lunes, solo por Telesur. The world is divided among continents and nations. Nations are divided by borders and interests, and these interests divide the news. We examine the impact of these divisions on people and power. This is Imaginary Lines. Watch it on telesurtv.net/English. Nuestro propósito es informar la realidad de los pueblos del mundo. Difundimos sus voces para que sean escuchados. Cuando usted tiene un recurso natural y en el fondo del Canal de Panamá tú haces un recurso natural, digo, eso puede ser una bendición o una maldición. Yo no podía salir al mismo tiempo que mis hijas de casa, no sabía nunca si iba a volver a casa viva. La otra opción era una operación militar en Venezuela. Me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Reportajes Telesur, todos los miércoles, solo por Telesur. La cultura es factor clave en la construcción de sociedades sostenibles y equitativas. Vidas es la puerta abierta para descubrir las voces que reafirman la diversidad y riqueza de nuestra América. La resaca muerte no me encuentre. Patrimonio, herencia, valores y experiencias de arte y cultura.
solo por Telesur. Day by day, they're in the street with one mission: change the world through their actions. This is a different type of program, a conversation. The perspective you won't find in traditional media can be found on the Laura Flanders Show. Watch it on telesurtv.net/English. Granada, una de las islas más bellas de las Antillas Menores, es una de las más pequeñas del mundo. It isn't nutmeg that's at stake in the Caribbean and Central America. It is the United States national security. La construcción de un nuevo aeropuerto internacional fue el detonante para la invasión estadounidense. The Cubans, with Soviet financing and backing, are in the process of building an airfield with a 10,000-foot runway. Grenada doesn't even have an air force. Al cumplirse 31 años del asesinato del primer ministro de Granada, Maurice Bishop, vea en Telesur, programa especial que presenta el documental Granada, el despegue de un sueño, este domingo, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Debo disculparme con ustedes, ayer hubo una cadena de eventos al estilo de la ley de Murphy y pese a todos los sistemas redundantes que tenemos, no fue posible salir al aire. No por fallas de la producción, sino problema técnico en los controles, ¿no? A veces ocurren esos misterios en los canales. Bueno, Murphy, que frecuentemente se nombra, es alguien vinculado a la aviación, ¿no? Y en la aviación se sabe lo que son emergencias, ¿no? Entre los principios de la ley de Murphy estaba con un poco de humor negro, ¿no? Todo lo que pueda salir mal, saldrá mal, pero en el peor momento posible y de la manera más descontrolada posible, por decirlo de alguna manera. Pero en todo caso aquí estamos y ayer hubo una importantísima votación en el ámbito de las Naciones Unidas. Ustedes saben que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está compuesto por 15 miembros, lo hemos explicado muchas veces aquí. Pero 5 son permanentes y los 5 permanentes tienen derecho de veto. Con lo cual, levantan la mano y dicen me opongo y se llevan por delante no solo la mayoría del Consejo, sino todo lo que pueda venir como resolución del ámbito de la Asamblea General. Y los 5 permanentes son los que salieron triunfantes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Sí. Pero luego China dijo, quieren que ingrese, ¿no? Bueno, pero yo soy China y quiero un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Los que tienen asiento permanente tienen derecho a veto, esos 5. De ahí que la democrática actitud de lo que salga de la Asamblea General puede ser llevada por delante cuando el proyecto llega al Consejo de Seguridad, porque alguien diga me opongo y se acabó el cuento. Lo interesante de ayer es que ahora los otros 10 son rotativos y entre esos 10, por 5ª vez, Venezuela, ahora República Bolivariana de Venezuela, le corresponde un asiento en el Consejo de Seguridad y nuestra voz se va a oír fuerte y claro. Mucha gente quería que esto no ocurriera. Hicieron lobby, hicieron presión, de todo. Sin embargo, 181 países de nuestra querida, contaminada y única votaron a favor, 181 países, 181, a favor, pese a todas las presiones, de que Venezuela sí estuviera en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto es un logro muy importante. Hay otras lecturas. Pero en todo caso, vamos hoy, como todos los viernes, a los dramas de los enfrentamientos y las represiones Israel-Palestino. Esta vez, un niño, un adolescente de 13 años, fue asesinado, no cabe otra expresión, por un soldado israelí que le disparó a quemarropa en el pecho. Hay testigos, sobran imágenes y todo lo necesario, pero no es lo que vamos a mostrar. Por supuesto, esto, como todos los viernes, ha generado un recalentamiento de la situación, ¿no? Ahora, el mártir
Es un niño de 13 años asesinado a quemarropa. Un soldado le disparó en el pecho, a bocajarro. Absolutamente innecesario el gesto. Sus consecuencias, no es nuevo esto, pero se reitera. Pero aquí la reiteración no desgasta los conceptos, los reafirma, y sobre todo en términos de indignación. Resultado, día de oración, Al-Aqsa. Nadie puede llegar allí. Ahí va. Los niños viendo cómo un compañero de juegos murió por un disparo a boca de jarro. Niño palestino Baha Samir Badir, 13 años, murió anoche por un disparo a quemarropa en el pecho de un soldado israelí durante un asalto de las fuerzas de ocupación israelíes a la localidad de Beit Laquilla, al noreste de Cisjordania. Así lo confirmaron en el hospital al que fue trasladado. Fuentes oficiales, Allahu Akbar, Dios es grande, ¿no? La indignación no tiene límites. Fuentes oficiales israelíes, para dar la otra versión, dijeron que los soldados penetraron en la ciudad para enfrentar disturbios y fueron atacados con cócteles Molotov. El menor es la víctima fatal palestina número 42 desde comienzo del año. A estas cifras se suman los más de 2.100 muertos civiles y los más de 11.000 heridos y mutilados por 7 semanas de ataques israelíes contra la Franja de Gaza entre principios de julio y fines de agosto pasados. Y estas son las horcas caudinas por las que hay que pasar, ¿no? Vean que no pasan sino mujeres con niños, ancianos. Difícilmente dejan pasar jóvenes, los ancianos sí. ¿A dónde quieren ir? Quieren ir a orar al tercer lugar más sagrado del Islam, el templo de Al-Aqsa, el de la cúpula dorada. Recuerden, el primero y segundo más, siempre hay presión. Primer y segundo lugar más sagrados, la Meca y Medina, en Arabia Saudita, y el tercero es este. Las mujeres otra vez indignadas. Otro niño asesinado a boca de jarro. Tras el incidente se produjeron enfrentamientos entre el ejército israelí y los residentes de Beit al-Laquilla, que se manifestaron en las calles para protestar contra la muerte del niño de 13 años con un disparo a quemarropa en el pecho. ¿Vieron ahí, no? 4 para llevarse a uno y las mujeres protestando. El gobierno israelí ha sido ampliamente condenado por su tratamiento a los niños palestinos y en una abierta violación del derecho internacional, Tel Aviv ha arrestado y encarcelado a niños palestinos sin dar razones por estas detenciones, dicen elementos de la prensa internacional. Estos disturbios siguen a choques casi cotidianos entre fieles musulmanes que quieren a los lugares sagrados a rezar y policías y colonos israelíes en la mezquita de Al-Aqsa, en la ciudad de Jerusalén. Después de las miles que despidieron al menor palestino tiroteado por las fuerzas israelíes, ahora estamos en otro teatro de operaciones. Cerca de Damasco, la zona oriental de Guta, Rif el-Idlib, en Siria. Disparos de armamento de calibre muy pesado. Video amateur publicado en la web, porque ya los corresponsales de guerra de las agencias no aparecen, no se juegan el pellejo como en los tiempos románticos. Muestra el momento en que un cohete disparado por la fuerza del gobierno sirio alcanzó un edificio residencial en el suburbio de Damasco de Jobar. Otros montados en la web dan muestra de la intensidad de los combates. Una vez más, las agencias dicen no hemos podido corroborar estos videos, no ponen allí sus corresponsales, no lo arriesgan, pero los sacan de las páginas web
de los que están en combate y además es en la guerra paralela en los medios. Y las agencias lo reproducen. لواء مهام خاصة فرقة 13 يقوم بدك حاجز السماء. جوبار 17/10/2011 قوات تستهدف حي جوبار بصاروخ فيه. Identifican estas áreas como la parte oriental de Guta y Rif Idlib en Siria y las afueras de Damasco también, pero nunca un corresponsal, siempre tomado de los sitios web de los factores que están involucrados en el teatro de operaciones. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Mientras tanto, sigue la guerra de comunicados. Secretario de prensa de la Casa Blanca, este es Joshua, ¿no? Ernest, pero usa Josh. Dice, en los últimos días hemos visto al ISIL, el ejército islámico, empezar a usar los pertrechos alrededor de Kobani. La razón de ello es que obviamente están buscando hacer un avance en esa ciudad y esencialmente invadirla. Al mismo tiempo han creado un ambiente rico en acciones propicias a ese destino en torno a Kobani para ataques aéreos estadounidenses y de la coalición, que cuando ven a grupos de combatientes o ven depósitos de material o suministros que son críticos para el éxito, allí es más fácil llevar a cabo las acciones. El general Lloyd Austin, comandante del Comando Central de Estados Unidos, del CENTCOM, en el Pentágono. Hemos llevado ataques de precisión orientados a los equipos del ISIL, comunicaciones, sus centros de mando, sus parques de vehículos, tanques y Humvees que fueron robados al ejército iraquí, así como las refinerías de petróleo que están ahora bajo el control del ejército islámico. Importantes ingresos de la producción de petróleo derivan de ello, por lo que al golpear este tipo de instalaciones se reduce la capacidad de generar fondos y el combustible necesario para sostener sus operaciones. Luego muestra videos y agrega: lo más importante es que estamos observando cambios en el comportamiento del enemigo y las tácticas que reflejan su capacidad disminuida y limitada. Limitada libertad de movimiento, por ejemplo, ya no estamos viendo que se muevan por todo el país en grandes convoyes. Ahora en su mayoría viajan en vehículos civiles en números más pequeños. Esto está obstaculizando su capacidad de movimiento en masa para cambiar el poder del combate. Como ven, hablan del enemigo, ¿no? Están involucrados. También me gustaría señalar que hemos sido muy cuidadosos en la forma en que hemos pasado de la realización de huelgas para evitar daños colaterales innecesarios. Si hubiéramos matado a muchos civiles inocentes y en concreto en las zonas sunitas, creo que es justo decir que íbamos a estar en un lugar muy diferente en este momento. Porque lo hemos hecho de manera correcta. Nos hemos asegurado el apoyo de nuestros socios árabes sunitas en la región y juntos estamos haciendo progresos en el teatro de operaciones. Esto ya se parece a los briefings de campañas anteriores, ¿no? Videíto y la información que les damos a ustedes aquí en el aire acondicionado en esta sala. Ninguno en el teatro de operaciones, no hay corresponsales de guerra aquí. Y él dice, la campaña para destruir ISIL tomará tiempo y habrá reveses en el camino, y en particular en las primeras etapas de la campaña. Como entrenador y mentor de la fuerza que están trabajando activamente para regenerar la capacidad después de años de abandono y la falta de liderazgo. Bueno, el edificio de las Naciones Unidas, la gente no suele caminar por el parque de atrás. Los que lo hacemos nos encontramos con cosas bonitas como esto. Una estatua con una hermosa cita que dice que las espadas se transforman en arados. Ahí atrás el río Hudson y allá el puente de Brooklyn. Y esta fue una estatua donada por la Federación Rusa, pero la colocaron del lado de atrás, casi nadie la ve. Que las espadas se transformen en arados. Bueno, las Naciones Unidas tienen muchas cosas y uno está dispuesto a caminarlas de verdad. Volvamos a la Asamblea General, donde se hizo todo lo posible para que no ocurriera, pero ocurrió. La candidatura de la República Bolivariana de Venezuela para un asiento en el Consejo de Seguridad se aprobó por absoluta y abrumadora mayoría. Miembros que permanezcan sentados hasta que se hayan recogido todas las papeletas de votación.
Las papeletas que llevan las letras A, B y C se van a distribuir en estos momentos. Ahí empezaba la votación y la estatua que les mostraba es de Evgeny Buchetich, regalo de la Federación Rusa a las Naciones Unidas. Y están en el lado norte, ¿no? Frente al río Hudson. Si usted entra por los lugares de siempre y no ve el parque que hay detrás, nunca verá esa hermosa estatua que dice que las espadas se transformen en arados. Costa Rica, Finlandia, Hungría, Libia, los Países Bajos y Tailandia. Se procedía a la votación para ver si Venezuela ingresaba o no al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y Venezuela ocupará por quinta vez en su historia, para el bienio 2015-2016, un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad, luego de haber recibido el apoyo de 181 países. Se necesitaban 122, consiguió 181. Votos. 10 abstenciones, y de 182 votos efectivos, 181 fueron positivos a favor de que ingresara la República Bolivariana de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 181 países. Este triunfo contundente se produjo a pesar de la continuada campaña de descrédito contra nuestro país y las instituciones. Suspendo la reunión por 45 minutos. Triunfo contundente a pesar de la continuada campaña de descrédito contra nuestro país e instituciones. El resultado de la votación es el siguiente. Grupo B. Grupo B. Estados de América Latina y del Caribe, número de papeletas 193. Número de papeletas nulas, 1. Papeletas válidas, 192. Abstenciones, 10. Número de miembros presentes que han votado, 182. Mayoría necesaria de 2/3, 122. Venezuela, number of votes obtained by each member state. Número de votos recibidos por cada Estado miembro. Venezuela, República Democrática Bolivariana, 181. Una abrumadora victoria diplomática. Se abrazan embajador y canciller y toda la representación. Para el canciller Ramírez, lo logrado este jueves también constituye el resultado de un largo y sostenido esfuerzo del presidente Nicolás Maduro. Y el rotundo triunfo es una de las decisiones del comandante presidente Hugo Chávez Frías cuando en enero del 2007 decidió postular a Venezuela como candidato, y evidencia del respaldo mundial que continúa atendiendo su mensaje de paz y solidaridad y justicia. Este triunfo se lo dedicamos al comandante Chávez, expresó Ramírez, rodeado de los vicecancilleres y la delegación en las Naciones Unidas. Este triunfo contundente This overwhelming triumph se produjo a pesar de la continuada campaña de descrédito contra nuestro país y nuestras instituciones. occurred despite the malign campaign against our country and our institutions. Despite the malign campaign against our country and our institutions. Este rotundo triunfo, this huge triumph, es el resultado de una decisión del comandante presidente Hugo Chávez Frías, is the result of the decision of President Commander Hugo Chávez Frías, cuando en enero del 2007 decidió postular a Venezuela como candidato.
when in January 2007 decided to present the candidature of Venezuela. Y es evidencia del respaldo mundial and it shows the international support que continúa teniendo su mensaje de paz, solidaridad y justicia social. That remains towards our position of peace, security and international peace and solidarity. Este triunfo se lo dedicamos al comandante Chávez. Therefore, this triumph is dedicated to Commander Hugo Chavez. También constituye It also represents el resultado del arduo y sostenido esfuerzo desplegado por el presidente Nicolás Maduro, the result of a long and sustained effort conducted by President Maduro, cuando decidió avanzar en la arena internacional when he decided to move forward in the international arena con su modelo de resolución pacífica de los conflictos que ha tenido tanto éxito a nivel nacional. with its model of the peaceful settlement of conflict that has been so successfully domestically. El éxito histórico alcanzado por la República Bolivariana de Venezuela The historic success achieved by the Bolivarian Republic of Venezuela pone de manifiesto el amplio apoyo internacional del cual goza nuestra revolución, shows clearly the wide support that our revolution has from the international community. como promotora de la paz, de la justicia social, de la solidaridad y de los derechos humanos. As a supporter of peace, of social justice, solidarity and respect of human rights. La comunidad internacional ha respaldado la lucha incansable del gobierno bolivariano The international community has backed the tireless fight of the Bolivarian Republic of Venezuela en contra de la injerencia en los asuntos internos de los estados against the intervention of internal affairs of the states, así como el uso de medidas coercitivas unilaterales de carácter económico. as well as the use of coercive and unilateral measures against countries. De carácter económico, político y de otra índole para restringir los derechos de las naciones a la libre determinación. Measures of economic, political and other types to restrain the free will of the countries. Una vez más se demuestra Once been demonstrated que la Organización de las Naciones Unidas pertenece a todos. that the organization of international states belongs to all the countries. En el 2015 Venezuela In 2015, Venezuela se convertirá en el primer país en la historia will become the first country in history en ocupar una silla en el Consejo de Seguridad in occupying a position in the Security Council y la presidencia del Movimiento de Países No Alineados de manera simultánea. and at the same time will chair the non-aligned movement simultaneously. Nunca antes se le había concedido a un país tal responsabilidad. Never before such a responsibility has fallen on a country at the same time. Asumimos este reto We take up this challenge determinados a luchar en contra del sometimiento de los pueblos a la subyugación determined to continue our fight against the willingness to subject countries to the subjugation, la dominación, la explotación y la ocupación extranjera domination, exploitation and foreign occupation, y la denegación de los derechos humanos fundamentales. and the denial of fundamental human rights. Venezuela será ahora Venezuela will then become, más que nunca, more than ever, una voz activa en la defensa de la igualdad soberana de las naciones
an active voice to defend the equal behavior of nations or rights of nations. En particular, especially de los derechos inalienables de los pueblos del sur al desarrollo y la paz. Of the inalienable rights of the countries of the South to development and peace. Finalmente quiero agradecer en nombre de nuestro gobierno. Finally, on behalf of our government, we would like to express our gratitude. El apoyo de todos los países del Grupo de Latinoamérica, el Caribe. For the support of all the countries of Latin America and the Caribbean region. Y de todos los países que de manera tan contundente confían en nosotros. And of all the countries that in such a strong manner believe in us. Agradecer también I would like to take the opportunity to also thank el trabajo de nuestro embajador ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada. The work performed by our representative to the UN, Samuel Moncada. Y de todos los equipos de trabajo que han hecho posible esta victoria para el pueblo venezolano. And to thank the hard work of all the teams that have made a reality this to all the Venezuelan people. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno, las fuerzas oscuras que actuaron allí hicieron lo posible para que esto no ocurriera, pero no solo ocurrió, sino que ocurrió de la manera más espectacular posible. 181 países de toda nuestra querida, contaminada y única nave espacial, 181 países dijeron sí, Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y desde el domingo el canciller Ramírez estuvo en Nueva York junto al ex encargado de negocios en Washington, Bernardo Álvarez, y Alexander Yanes Deleuze, viceministro para América Latina y el Caribe, así como otros viceministros, ¿no? Ahora, conforme a la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, quiero leerles esto. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, como ya dijimos, y cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la Carta, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Este es el único órgano de las Naciones Unidas cuyas decisiones los Estados miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. Ahora, también tiene algunas rémoras de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se generan las Naciones Unidas, los vencedores de la Segunda Guerra, entiéndase Estados Unidos, la entonces Unión Soviética, más Inglaterra, Francia, eran los 4 grandes. Pero luego no se podía dejar fuera a China, no la podían ignorar. Y China dijo, muy bien, yo ingreso a la ONU, pero me dan un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y mi derecho a veto. Y así se componen los 5 permanentes. Los otros 10 son rotativos. Y aquí, no por ser rotativos, tienen menos oportunidad de hacer sentir sus posiciones. A todos aquellos que esperaban que esto no ocurriera, 181 países dijeron sí, Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es poca cosa, ¿no? Y cualquiera sea la situación, finalizamos la semana con esta excelente actitud de solidaridad de 181 países. Sabemos perfectamente, pese al voto secreto, quienes no querían que estuviéramos allí, quienes se dejaron torcer el brazo y quienes no, pero eso no viene al caso. Estamos mirando adelante para un periodo que será interesantísimo a nivel del organismo internacional. Y como hoy es viernes, pese a todo lo que vimos que ocurre en Medio Oriente, Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, sí convivimos en santa paz, aunque hay muchos que quisieran que eso no ocurriera. Los seguidores de las 3 grandes religiones monoteístas que, como vieron en el Medio Oriente, no la tienen igual. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. No ingresen a la estadística, los esperamos el lunes allí.
Y a los operadores de máster les recordamos que el programa no termina cuando yo digo disponga usted de las cámaras, señor director, sino cuando hago el saludo en la cámara 3. Disponga usted de las cámaras, señor director.